Ecos y susurros del corazón, un podcast de Angelando para aportar al amor y a las relaciones. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Adri, muy bien, feliz porque tenemos otra vez unos colegas para compartir. Claro que sí, nos encontramos nuevamente en la Casa de la Terapia y estamos con nuestros colegas y amigos Mireya Gutiérrez y Carlos Anthony Marcel Contreras. Me demoro. O sea, como regañado. Como regañado. Llamado de Chicos, atención. bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Un gusto de nuevo estar aquí. Bueno, y estamos acá porque pues agradecemos primero que nos estén acompañando porque vamos a empezar a cerrar esta temporada que se llama Si los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. y vamos a empezar a abordar hoy un tema que tiene que ver con las nuevas versiones de Marte y de Venus, es decir, vamos a hablar de eso que hemos llamado las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades. ¿Cómo les parece el tema para que reflexionemos hoy? Excelente, muy reflexivo. Sí. Vamos a estar un poco reflexivos y como siempre yo los invito entonces a que empecemos a trabajar algunas preguntas y empecemos a reflexionar. Entonces, bueno, primero, ¿desde cuándo y por qué empezamos a hablar de nuevas masculinidades y nuevas feminidades? ¿Quién se lanza? ¿Desde cuándo? Tal vez es un poco complejo determinar el momento exacto de la historia, ¿no? Pero que se vio la necesidad, indudablemente se vio la necesidad y yo creo que tiene que ver con la violencia de género, que empezó a verse, a visualizarse realmente, ¿cierto? Y cuando hablamos de violencia de género no es solamente hacia la mujer, es también una Hacia el violencia de hombre. género hacia el hombre. Ujú. Sí. Pero Entonces, sí, además hubo un efecto espejo muy interesante. Es decir, con el surgimiento de nuevos actores sociales, que realmente hay nuevos actores sociales, esos nuevos actores sociales fue la mujer primero, la que El movimiento comienza a feminista. reivindicar, Ujú. porque hasta en la Revolución Francesa, la famosa igualdad, libertad, fraternidad era de hombres, Ujú. y los derechos del hombre y del ciudadano eran del hombre, eran del hombre. no de la mujer. Y la primera mujer Sí, que sí. dijo en la Revolución Totalmente. Francesa Mm. que tiene que haber igualdad fue a la guillotina. Entonces, la mujer lucha y se vuelve un efecto después en el hombre y es bueno, la mujer se nos está transformando como una mujer que participa, que tiene un protagonismo y ahora nosotros qué. Entonces hubo un desafío muy importante en esa situación. Entonces, digamos que una cosa comenzó a empujar la otra, Así más es. otra cantidad de elementos que Anthony, previamente que estábamos conversando, nos estaba mencionando. Sí, es que y se relacionan con lo que estaba planteando Mireya. Hacia alrededor de los 70 se comienza a hablar, y se comienza a hablar a partir de esos fenómenos de violencia contra la mujer, y sobre todo en Estados Unidos, porque también comienzan a aparecer situaciones de asesinatos y de elementos de crimen bastante bizarros, pero con respecto a la mujer. Entonces eso, unido a lo que también planteaba Ángel alrededor de toda esa lucha de los derechos y de todo el tema alrededor de pensarse otras formas de mujeres, hacia los 70 comienzan a aparecer los primeros estudios y las primeras publicaciones alrededor de los roles de género Ujú. y el rol de género del hombre. Ok. Y de cómo el hombre, en términos de la relación con la mujer, se comienzan a plantear unas necesidades diferentes. Y se comienza a hablar entonces, ya pasan los años, hacia los 80s, de esas nuevas masculinidades. ¿Mm? Ujú. Empezando a tomar un poco más de fuerza ya con la entrada del siglo XXI, que si bien ha empezado a moverse, nos falta muchísimo todavía, ¿vale? Pero entonces, como resumiendo un poco, tiene mucho efecto el movimiento feminista, tiene mucho Sin duda. efecto todos los problemas de violencia y el replanteamiento de los roles de género. En últimas podríamos decir que surge como un replanteamiento a los roles tradicionales que se venían jugando. Claro que sí. Ujú. Sí, o sea, Sí, el tema... claro que sí, sí, es cuestión de roles, Totalmente. de ejercicio de poder, Ujú. de cómo Principalmente. las relaciones tienen que tener una serie de cambios y además comienza la discusión de género que era inicialmente entre hombres y mujeres, luego se nos amplía el abanico en el que estamos hoy.
Y además que es replantearnos los roles de género en muchos aspectos, pero ya eso es tan profundo que por ahí no nos vamos a meter. Nos interesa Marte y Venus por ahora. Claro, todo ese replanteamiento, pero ojo, ¿no? Estamos hablando acá de nuevas masculinidades y feminidades, teniendo en cuenta que se arrancó primero con ese movimiento feminista que fue arrastrando después, porque obviamente si los roles y todas como esas concepciones que venían manejando las mujeres empiezan a cambiar, pues no podíamos seguir con el mismo estilo de relación de hombre y de manejo de poder, lo cual también arrastra. Desequilibra. Una cosa desequilibró la otra y obligó de alguna forma a que hubiera un cambio también. Exacto. O sea, y toda la base de la resistencia se hace patriarcado, que primero el patriarcado no es el género, sino realmente es la dominación, es el poder. Y realmente la resistencia se da sobre el poder. Y obviamente los hombres tenían más poder. ¿Sí? Por todas las condiciones que los beneficiaban siempre socialmente y políticamente. Entonces surge el feminismo como una emancipación realmente de las mujeres y ser la mujer política. Claro, el derecho al voto, el que podía opinar, el que podía decir, que podía acceder a una universidad, porque tampoco estaba visto. Obviamente, digamos que esos son como todos los antecedentes de lo que estamos hablando y que nos invitan justamente a resignificar. Bueno, entonces si hablamos de nuevas masculinidades y feminidades, podríamos pensar en cómo podemos identificar esos cambios, en qué los vemos. Claro, y mira que hay una cuestión ahí, y es lo que produjo también el pensarse esas nuevas feminidades y esas nuevas masculinidades, porque tocó algo y fue tener que pensarse, no solamente como hombre y mujer, sino pensarse la familia, el trabajo, la crianza, la economía, todos, absolutamente todos los campos de la vida. Claro. Y entre ahí surge una discusión alrededor de lo que es público y de lo que es privado, que es donde entran un poco esas discusiones alrededor del posicionamiento político por el cual estaba luchando la mujer y por el cual los hombres no queríamos tampoco que entraran en lo... Por supuesto que no convenía. No convenía. Pues no convenía y sí convenía, es decir, ya sabemos que todos los cambios que experimentamos como seres humanos nos desacomodan. ¿Sí? Y ese momento de cambio, de desacomodo no es muy agradable, pero también sabemos que trae nuevas oportunidades. Yo te veía diciendo y como afirmando algunas de las cosas que decía Anthony y queriendo agregar algo más. Dice yo. Yo decía el posicionamiento político. No, pero yo le quiero agregar, cuando es que le agrego a lo antes decía lo público, lo privado y lo íntimo. Aquí estamos hablando del amor como intimidad, porque a veces entre lo público y lo privado hay unas esferas que ya hemos repensado, pero a veces en lo íntimo todavía mantenemos una tensión, de una añoranza de un pasado donde nosotros los varones dominábamos, claro, teníamos más poder, entonces todavía unos por ese lado y otros en el desconcierto de ¿qué hago? No me siento bien tampoco siendo así. Y yo creo que hay un punto fundamental y de pronto direccionado con lo íntimo, es ese sentirse desde lo individual, más en la conexión del propio ser, ¿sí? O sea, las imposiciones de roles también obligaban a muchos seres humanos a no ser como son. Simplemente a cumplir unos estereotipos como hombre y como mujer. Entonces también esta resistencia a decir, no, yo quiero sentirme bien, quiero sentirme diferente, quiero ser único realmente y formarme desde mi propio ser. Sí, en esa individualidad yo creo que también fue una necesidad humana de todos, de llegar a decir, pues me siento bien teniendo una parte femenina, me siento bien teniendo una parte masculina, ¿sí? Y pues no importa, además es una cosa que es dinámica y va cambiando en el tiempo, como cambia la historia, como cambia cada uno de nosotros. Entonces puede que hace 10 años yo tuviera más energía masculina, ahora tengo más energía femenina, y así vamos transitando, y eso sí nos permite tener una identidad, y es cuando hablamos también de la identidad de género, y también del ser como queremos ser. Sí, eso que dices es importante de los cambios, que me acuerdo de una anécdota, precisamente, de esas de las caricaturas, que le decía precisamente dos personas hablando, entonces es que esos
muchachos de hoy no son como los de antes. Ajá, Y entonces menos los mal. muchachos responden, pero es que las abuelas de hoy Menos tampoco mal. son como las de antes. También, qué lindo. Claro, sí. Es decir, nos Todo hemos ido cambia. transformando y hemos Claro. ido cambiando. Ahora, ustedes saben que me gusta traerles a colación algunos casos porque Sí, dirán las cascarillas. justamente Ella ayer... no es terapeuta, Sí, ¿no? Justamente, es que nos ayuda a identificar algunas cosas. Porque bueno, hemos hablado de esa redefinición de roles y digamos en consulta uno empieza a observar mucho más como esa fuerza que tiene la mujer de decir, bueno, te vas a meter. Y de los hombres también diciendo, voy a ejercer mi paternidad de una manera diferente. Pero ayer justamente tenía yo a 2 hombres que estaban en consultas, fueron 2 casos diferentes. Ah. Y uno de ellos, no porque no, sino que no era el caso. Uno de ellos decía, pero es que Adri, en el momento en que yo me casé, lo primero que ella me dijo es, si tú me vas a sacar de la casa, ojo, estoy hablando de personas de 40, no estamos hablando de 80 ni 70, es porque me vas a dar la misma ¿Nivel? posición y nivel o mejor Oh, por del Dios. que yo tenía con mi papá. Por supuesto, ella, si bien trabajaba, no aportaba. ¿Listo? Y el segundo, más joven, unos 30 años, donde me decía es que yo me estoy revelando, Adri, con muchas cosas que no comparto, de que el hombre tiene que ser el proveedor, de que tiene que proteger, de que tiene que hacer. Y empiezo yo a mirar y digo, ok, ¿y eso cómo se está manejando? Porque hay una crisis en la relación. Ujú. No, pues yo pago todo. No, pues yo hago eso. No, pues si ella está mal, yo la cuido. Ah, no entiendo. ¿Y dónde está el cambio? Quieres porque quieres cambiarlo, pero lo estás manteniendo. Claro. ¿Cómo podemos ver ahí cómo es esa encrucijada en la que muchas veces se encuentran los hombres? Creo que, perdón, es que me metí así antes. Me viene el caso. No, es que me acuerdo de esos principios terapéuticos a veces es que estamos en una situación de cámbienme sin cambiar. Envíame. Porque hay muchas Tal cosas cual. sociales que Sí. también pesan. Ayúdame, pero sí. No, Son y- muchas y cosas la sociales que comodidad. pesan. Sí, La hay comodidad temas de también de muchas ciertos mujeres. roles, sí, y de hombres también, Sí, porque de dime hombres, el sí. primero que si me das el mismo nivel que tenía yo en mi casa, eso también es algo de comodidad, ¿no? ¿De quién? De esa persona que lo dice. ¿De la mujer? Claro, Sí. sí, sí. Ahí es Ah, el también cambio. era la mujer. yo No, es que entendí la que mujer era es la que hombre. hace ese planteamiento. Sí, ella Entonces, que está fíjate, es planteando. una posición, y acá también yo diría es una reflexión hacia las mujeres, porque queremos un cambio, y muchas hacemos ese cambio, y esos cambios no son tan fáciles porque cuestan muchas veces, yo lo he vivido, cuesta muchos cuestionamientos de la parte social. El hecho, por ejemplo, yo no tengo hijos, eso no es un secreto. No. Muy mal. ¿Y por qué no quisiste? Porque Sí, no sí, sí. quise. Igual me Claro, pasa a mí. como una decisión. Sí, es una Entonces, decisión. eso genera Es una mucho libertad. choque. Es una universidad, pero entonces no encontraste No encontré qué. la persona para tener la crítica. No, tenía Claro. muchos admiradores que querían ser papás, pero yo no quería ser mamá. Claro, porque te ¿Ves? quitan Claro. la capacidad y el poder de de decisión. decidir. Exactamente. Entonces no fue una decisión tuya de Adriana, Sí, fue muy sino de malas. porque el destino era, claro, muy de malas. Sí, no, eso encontró no es quién le- así. Uno sí. decide Claro, no tener hijos. Total. Y ya. Pero además, desde la perspectiva de otros, tienes una posición muy egoísta. Ah, sí. Ese es el otro punto. Y presión Total. familiar, inclusive, ¿no? No, Hasta se aquí mezclan llegó por la eso te familia. digo, se mezclan tantas cosas y entonces yo digo, también las mujeres muchas veces, volviendo al caso, es la posición cómoda de si bien yo gano, pero pues para mí es rico que tú me lleves a vacaciones, que me lleves a pasear, que me gastes todo. Entonces parte de lo que yo le decía a él es, desacomódala y es, bueno, listo, ¿quieres que hagamos esto este fin de semana? Este fin de semana invitas tú. Y es una manera en que ya te estoy metiendo al punto de que somos los dos. ¿Cómo ven Sí, ustedes los eso? dos podemos aportar, por supuesto, pero también hay que ver condiciones que tenga cada uno, ¿cierto? Total. Porque puede que en épocas alguien no tenga, ¿sí? Y pues obviamente el otro tendrá que asumir, para eso estamos, o sea, para apoyarnos, pero no para recargarnos. Antonio. Sí, no, Sí, es que me hemos dejado. yo comienzo a traer aquí algo y es la situación actual en la que estamos, que es una complejidad. ¿Ustedes han visto cuando el río se encuentra con el mar? Sí. Eso tiene un nombre, no me acuerdo ahora, bueno,
pero es el encuentro, es el encuentro del agua dulce con el agua salada, pero es el encuentro, Palomino tiene una parte. es el encuentro de dos corrientes, de la corriente que va y todo el desorden que se forma. Hay un tema con las nuevas masculinidades, hablando ya en términos históricos, porque sí, estamos hablando alrededor de unos 50, 60 años que comienza a hablarse del tema, de hace 30 años que comienza a posicionarse y que disciplinas como la antropología y la sociología nos comienzan a entregar unos conceptos que hoy en día nos dan la posibilidad de trabajar alrededor de este tema. Sin embargo, en este cambio, en estos 60, 70 años, la entrada de lo que han sido en las últimas 2 décadas de las redes sociales, de todo el ejercicio comunicacional, nos tiene realmente ahorita en modo alerta. Y es, efectivamente hay todo un ejercicio y la gente se alimenta alrededor de nuevas ideas de cómo me relaciono con la mujer, cómo desde hombre comienzo a entender que la mujer es diferente a mí, tiene unas necesidades diferentes, pero que en términos de igualdad de oportunidades, las merece, las puede, y comenzar a trabajar eso, ¿cierto? Eso por un lado. Sin embargo, nos encontramos con unas formaciones y unas ideas judeocristianas que todavía están enclavadas en nuestra educación, y en muchos movimientos que traen, nada más para que recuerden, apenas hace 3, 4 años hubo una discusión en este país alrededor de lo que era la perspectiva de género. Salieron a quemar cartillas y a quemar libros. Y es que por otro lado había todo un movimiento de reivindicación alrededor de todas las formas de ver el género de manera diferente. Y estamos hablando de apenas hace 4 años. Ahí el punto es a que efectivamente está el impulso de esas nuevas comunidades, pero todavía el contexto, todavía las estructuras, las instituciones que tenemos interiorizados, tanto hombres como mujeres, prevalecen. ¿Sí? Entonces tú, por ejemplo, encuentras mujeres que dicen, sí, aceptamos el posicionamiento, todo el cuento, son madres, y lo primero que comienzan a inculcar a los niños, a su hijo, a su chico, es lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque es que tú eres el rey, quiero que seas el fuerte, tú eres mi guerrerito. Claro, la transformación no se da de manera homogénea, se empieza a permear, a meter dentro de las espacios. sociedades. Exactamente, sería lo ideal que todo fuera unificado, que entidades, comunidad y estructura política, todos fuéramos homogéneos realmente hacia ese tema, pero no es así. Sí, y pero ahora, igual el cambio se está dando. El cambio se está dando, pero también se está dando algo, y es que, porque hablar de nuevas masculinidades y nuevas feminidades no es tener que hablar necesariamente de encaminarnos a eso que tú estás planteando, a nuevas formas de ver, a formas diferentes. Hay movimientos en estos momentos de nuevas masculinidades. No vamos a hablar de esos movimientos. Que van eso lo vamos a dejar que van para el siguiente tema. que van a contracorriente. Los retos claro, altos, claro. son grandes pero retos. además, y lo que estábamos diciendo es, porque tú acabas de mencionar un elemento muy importante, y es que en las redes sociales es un motor, unos dispositivos culturales que no teníamos en la discusión. Pero además, todo lo que nos están diciendo hoy las investigaciones en general, es que teníamos una visión optimista de las redes, porque íbamos a lograr la democracia, la participación igualitaria de todos, y hoy lo que tenemos es una polarización, total. no solo acá en Colombia, en todo el mundo estamos tan polarizados, incluso en esas conversaciones. Por eso tenemos que profundizar, bueno, ¿y qué hacemos ante eso? Porque ahora solo acabamos de poner el escenario, y el tiempo no nos da sino para eso. Bueno, quedamos ahí, como decimos siempre, en punta. Obviamente hay mucho tema para hablar, seguramente pues nos vamos a invitar al siguiente podcast, donde vamos a hablar de cuáles son los desafíos que vamos a tener en torno a estas nuevas feminidades y masculinidades y cuáles serían nuestros roles. No sin antes invitarlos a un evento. Sí, tenemos un evento maravilloso
queremos cerrar el año revisando, haciendo balances, pero también proyectando, y eso en un escenario que sea ritual, de intimidad, como el que hemos evocado constantemente, y queremos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, los invitamos 12 de diciembre, Hotel Black Tower, 7 de la noche, un evento que se llama Memorias, Vinos y Sueños. Se me iba olvidando la mitad de la palabra. Memorias, Vinos y Sueños, donde vamos a cerrar un capítulo y la apertura de uno nuevo. Están invitados, por favor, agendados. Muchas gracias. Y donde no Excelente. estén, los vamos a evidenciar en el podcast. A todos ustedes, si este podcast les ha gustado, por favor, dennos un like y agradecemos mucho si lo comparten y se suscriben. Hasta La la próxima. próxima. Gracias. Chao. Chao. No te pierdas cada martes los episodios de esta quinta temporada. ¿Es verdad que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus?